Algunas carreteras nunca perdonan los errores cometidos por los viajeros. A lo largo de sus bordes, los vestigios de accidentes pasados persisten como silenciosos recordatorios de que no todo trayecto cuenta con una segunda oportunidad. Los giros en forma de horquilla se aferran con tenacidad a acantilados imponentes. Las autopistas cubiertas de hielo se convierten en auténticas pistas de patinaje, mientras que los desiertos abrasadores, los deslizamientos de tierra repentinos y las densas nieblas pueden borrar por completo la vía en cuestión de segundos. En esos parajes remotos, es la propia naturaleza la que, y no el conductor, determina quién logra atravesar el peligro. Hoy nos sumergimos en las carreteras más mortales del planeta, donde cada vuelta del volante representa una prueba extrema de habilidad, coraje y capacidad de supervivencia. Quédate hasta el final para revelar cuál de estas rutas es considerada la más aterradora de todas. Trollstigen, Noruega. Con un nombre que literalmente significa la escalera de los trolls, la vieja leyenda sostiene que este remoto territorio pertenece a demonios de trolls misteriosos, seres de la mitología nórdica que se convierten en piedra al instante en que la primera luz del sol los roza, atrapándolos eternamente en una forma petrificada. Alrededor de la sinuosa carretera se alzan tres picos imponentes, conocidos en la tradición local como el rey, la reina y el obispo. Estas formaciones rocosas vigilan el paso como gigantes inmóviles, inmersos en un juego eterno y silencioso de ajedrez contra los diminutos humanos que se atreven a atravesar su dominio, como si cada conductor fuera una pieza que debe mover con sumo cuidado. La propia carretera constituye un auténtico campo de batalla geológico, tallada con precisión milenaria en los antiguos laderas de Neis, una roca metamórfica de gran dureza. En esas laderas continúan cayendo toneladas de rocas sueltas en silencio cada año, pequeñas avalanchas que amenazan a cualquiera que se encuentre atrapado bajo su precipitación sin previo aviso. El peligro se multiplica cuando una cascada de aproximadamente 46 metros de altura ruge directamente frente a la calzada, lanzando una corriente de agua que forma una cortina perpetua de spray tan densa que convierte la superficie de la carretera en un espejo resbaladizo, comparable a una capa de grasa bajo los pies, dificultando el agarre de los neumáticos y poniendo a prueba la destreza de los conductores. Mirando hacia el fondo del valle, se descubre un río alimentado por el deshielo glaciar que adquiere un llamativo tono turquesa, un color que parece extraído de un sueño, serpenteando como una enorme serpiente verde dormida a los pies de las montañas, reflejando la luz del sol en destellos que contrastan con la sombra de los picos. Finalmente, el dramatismo alcanza su punto culminante cerca de un acantilado vertical, cercano que supera los 1000 metros de altura, una pared de roca tan imponente que parece rasgar el horizonte. Allí, los temerarios y amantes de la adrenalina siguen realizando en secreto algunos de los saltos base más alocados que se encuentran en toda Europa, lanzándose al vacío desde esa gigantesca caída, desafiando la gravedad y el propio terror que emana del entorno. Cada elemento de Trollstigen combina historia, mito y naturaleza hostil, creando una atmósfera de misterio y fascinación que atrae a los aventureros dispuestos a confrontar tanto la belleza escénica como los peligros mortales que se ocultan en cada rincón de este paisaje escandinavo. Sunny Pass, en Sudáfrica, se asemeja a una enorme serpiente pitón que se desliza entre los imponentes picos de la cordillera Drakensberg. Este camino infernal actúa como la única puerta que enlaza la tierra ordinaria que se extiende bajo los pies, con un reino suspendido en lo alto del cielo. Durante los últimos 10 kilómetros, la altitud se dispara de forma vertiginosa hasta alcanzar los 2.876 metros, desafiando todas las leyes de la física que regulan el funcionamiento de un motor y una caja de cambios convencionales. En los tramos más pronunciados, la pendiente llega a un implacable cociente de 1 a 3, obligando a los vehículos a esforzarse al máximo mientras ascienden casi en posición vertical, sobre grava suelta y resbaladiza. Las curvas en forma de Z, dispuestas en espiral, se acumulan una sobre otra formando un laberinto vertical que parece no ofrecer salida a los de corazón tímido. El miedo se apodera del viajero, pues todo el recorrido carece por completo de barandillas de protección, de modo que cualquier error, por pequeño que sea, puede provocar una caída libre directamente al abismo que se abre bajo los pies. El paisaje está a menudo cubierto por nubes que envuelven la carretera, aumentando la sensación de aislamiento y peligro. Los viajeros que se atreven a cruzar este paso deben estar preparados para una experiencia que combina la belleza salvaje de la montaña
con una amenaza constante. El destino final, de manera apropiada, es el pub más alto del continente, donde una sola cerveza puede embriagar al visitante el doble de rápido, gracias a la escasa concentración de oxígeno y al aire helado que domina la cumbre. Paso Rohtang, India. Con el sombrío nombre local que se traduce como «montón de cadáveres», este paso se erige como testigo histórico de miles de vidas devoradas en un instante por repentinas tormentas de nieve en la montaña. La existencia de la carretera se compra literalmente con las vidas de los obreros que despejan la nieve a temperaturas bajo cero, trabajando bajo el escalofriante lema «Nuestra sangre se mezcla con el asfalto». A una altitud que roza los 3.962 metros, los niveles de oxígeno caen a solo 60% de lo normal, haciendo que incluso la simple acción de cambiar una llanta resulte tan agotadora como correr varios kilómetros a nivel del mar. Irónicamente, dentro de ese mismo espacio escaso de oxígeno, miles de vehículos quedan atrapados bumper a bumper durante un periodo de 5 horas continuas, llenando el aire tenue con humo negro que lentamente derrite los glaciares circundantes. El horror se vuelve más visible al mirar hacia el abismo sin barandillas, donde los restos corroídos de camiones que cayeron años atrás reposan como advertencias silenciosas para todo aquel que atraviesa. En última instancia, Rohtang no es solo una puerta de acceso vial, sino una vasta tumba colectiva donde el límite entre la vida y la muerte ha sido siempre más frágil de lo que la mayoría de los viajeros percibe. Cada ráfaga helada que azota la carretera lleva consigo el eco de los trabajos forzados, mientras los conductores, inconscientes del precio que se paga en sangre, continúan su trayecto bajo la sombra perpetua de ese nombre macabro, recordando que el asfalto allí no es solo piedra fundida, sino el recuerdo sólido de los sacrificios humanos que lo sostienen. El paso Van Zyl, situado en el corazón de Namibia, se abre bajo el implacable sol del desierto, donde el valle se prende en llamas de tonalidades que van del rojo ladrillo al púrpura más profundo, creando un escenario que parece sacado de una pintura apocalíptica. En medio de esa llanura abrasadora, los árboles retorcidos brotan directamente de las grietas de la roca, asemejándose a esqueletos secos que levantan sus ramas como manos huesudas, implorando ayuda en un silencio sepulcral. Esa belleza cruda y primitiva, tan inquietante y a la vez fascinante, ha convertido al lugar en un legendario santo grial para los aventureros del todoterreno, el desafío más severo que todo conductor serio de vehículos todoterreno sueña conquistar en la intimidad de sus pensamientos. No obstante, la muerte acecha de forma constante bajo la forma de rocas sedimentarias afiladas como cuchillas, listas para cegar con precisión mortal los neumáticos especializados con tan soltengo no plasuming, tan fácil como una hoja de afeitar que atraviesa la mantequilla. La crueldad del entorno alcanza su punto máximo durante el verano, cuando la temperatura de la superficie rocosa se eleva a aproximadamente 70 grados Celsius, convirtiendo las ruedas completamente infladas en verdaderas bombas de tiempo que pueden detonar en cualquier instante, sin previo aviso. Pocos sospechan que esta carretera infernal fue labrada íntegramente a mano durante la década de los 1960, utilizando únicamente martillos, barras de hierro y dinamita, sin la ayuda de maquinaria pesada que pudiera facilitar la tarea. Al permanecer frente a ese inmenso valle que se extiende sin fin, los humanos de pronto comprenden la extrema pequeñez de su propia existencia, sintiéndose como una diminuta partícula de polvo flotando en un vasto e indiferente universo que los observa sin piedad. Los conductores que se atreven a adentrarse en este territorio deben enfrentarse a la combinación mortal de terreno ilegable, pendientes pronunciadas y la ausencia total de señalización, lo que obliga a depender únicamente de la intuición y de la experiencia acumulada. Cada giro del camino revela una nueva amenaza, fragmentos de piedra que se desprenden con el más leve temblor, creando una lluvia de escombros que puede perforar el caucho en un abrir y cerrar de ojos. La atmósfera, cargada de polvo y calor, distorsiona la percepción del tiempo, haciendo que cada minuto se sienta como una eternidad mientras el motor lucha contra la resistencia de la arena. A medida que el sol se desplaza en el cielo, las sombras alargadas dibujan figuras fantasmales sobre la superficie, reforzando la sensación de estar atrapado en un escenario fuera de la realidad. La historia de su construcción, basada en la fuerza bruta de la mano del hombre y el estruendo de la explosión, añade una capa adicional de misterio. Cada golpe de martillo resonaba como un latido en la tierra,
mientras la dinamita liberaba fragmentos de roca que, una vez asentados, formaban los peligrosos bordillos que hoy desafían a los aventureros. Al contemplar la magnitud del valle, la mente humana no puede evitar compararse con una mota de polvo que flota sin rumbo en la inmensidad del cosmos, recordándonos la fragilidad de nuestra presencia frente a la inmensidad indómita de la naturaleza. Paso de Gotthard, Suiza. Oculto bajo una fría cáscara de granito, esta montaña es en realidad una gigantesca fortaleza sagrada, que en su interior albergó una ciudad subterránea completa construida para proteger a 20.000 soldados y resistir cualquier invasión. La cáscara de granito, helada al tacto, guarda los misterios que yacen bajo ella durante milenios, mientras las paredes de la fortaleza están cubiertas de inscripciones que aún hoy conservan el eco de antiguas batallas. Los observadores la comparan con un trozo de queso poroso, donde el corazón de la montaña ha sido tallado por cientos de kilómetros de túneles de tráfico y pasajes militares entrelazados en la oscuridad profunda. Estos túneles, excavados a lo largo de varios siglos, forman una red tan densa que parece un laberinto viviente, conectando rutas que han sido utilizadas desde la época romana y que siguen siendo vitales para la comunicación entre distintas regiones del país. En la superficie, el antiguo camino empedrado de piedra serpentea como una cinta gris-blanca lanzada por la ladera, trazando curvas artísticas y vertiginosas en forma de zigzag mientras asciende, ofreciendo al viajero una visión casi pictórica de la montaña. Este es también el límite climático más extraño que se encuentra en el continente, donde un conductor puede entrar en un túnel que se extiende más de 17 kilómetros en medio de una tormenta de nieve furiosa y emerger al otro lado bajo el calor abrasador del sol pleno de verano. El contraste es tan pronunciado que el cambio de una helada tormenta a un calor abrasador ocurre en cuestión de minutos, desafiando la percepción humana. En ese silencioso espacio montañoso, la tradicional bocina de autobús de 3 notas suena como una orden autoritaria, obligando a cada vehículo que se aproxima a detenerse y ceder el paso sin discusión, convirtiéndose en una señal de respeto y obediencia que se ha arraigado en la tradición local. Sobre todo, Gotthard no es simplemente un paso de montaña, sino un símbolo inmortal de independencia y autodeterminación para toda una nación que se mantiene firme frente a cualquier fuerza extranjera, reflejando la voluntad inquebrantable del pueblo suizo y su historia marcada por la defensa de la soberanía. La carretera Transfagaraschan, situada en Rumanía, se extiende como una cinta de asfalto desbocada que atraviesa el corazón de los imponentes montes Cárpatos, creando un escenario donde la historia militar y la naturaleza cruda se funden en una combinación sobrecogedora. Tallada directamente en los acantilados por orden del dictador en 1970, esta obra de ingeniería militar demandó una cantidad verdaderamente colosal de explosivos para someter los bloques más rebeldes de granito, transformando rocas inmensas en una vía serpenteante. El trayecto conduce a los viajeros a través de un oscuro túnel que alcanza casi 914 metros de longitud. Un pasaje subterráneo que conecta laderas montañosas donde cascadas caen directamente sobre la superficie de la carretera, generando una niebla perpetua y fantasmal que envuelve a los conductores en un velo de misterio. El dramatismo del recorrido se intensifica al saber que la Transfagaraschan es el único lugar donde es posible encontrarse cara a cara con osos pardos salvajes que permanecen en pie, tranquilos, a lo largo del borde del asfalto, como invitados inesperados que esperan algún resto que les ofrezca la carretera. Debido al clima extremo de la zona montañosa, esta vía inquieta solo despierta realmente durante aproximadamente 4 meses al año, pasando el resto del tiempo sepultada bajo gruesas paredes de nieve que la cubren por completo. En su punto más alto, el camino abraza un lago glaciar de tonalidad azul profundo, ofreciendo una belleza silenciosa y escalofriante, enmarcada por la majestad infinita de los picos rumanos que se alzan alrededor. Cada curva, cada salto de agua y cada sombra proyectada por la niebla contribuyen a una atmósfera de curiosidad oscura que invita al viajero a seguir adelante, descubriendo que la carretera no es solo una ruta de tránsito, sino un testimonio viviente de la audacia humana frente a la rudeza implacable de la naturaleza. Manna Pass, en la India, es conocido en los antiguos épicos indios como la escalera al cielo. Este paso se erige a una altitud asombrosa de más de 5.608 metros sobre el nivel del mar.
Durante mucho tiempo ostentó el título de la carretera transitable más alta del planeta, aunque en la práctica, la ruta es tan frágil que se asemeja a un hilo de grava suelta colgando en el borde de un abismo, atrapado entre acantilados verticales de esquisto que se alzan como gigantes cumbres afiladas que atraviesan el cielo. En la cumbre del paso se encuentra un lago glacial de una claridad casi surrealista y de carácter eterno. Este lago actúa como la fuente del único río mítico del mundo, el cual, según las leyendas, recorre la mayor parte de su cauce bajo tierra de forma invisible. La paradoja de este lugar se revela en los fósiles marinos que aún se observan en los acantilados circundantes, evidencia palpable de que este techo del mundo estuvo, en épocas remotas, sumergido bajo un antiguo lecho oceánico hace millones de años. Es en esas mismas cuevas silenciosas donde los sabios de la antigüedad se retiraban para meditar y redactar las escrituras sagradas, así como algunos de los más grandes épicos de la historia humana. Más allá de su valor geográfico, el paso es considerado un terreno sagrado, la última convergencia entre la realidad terrenal y el reino eterno que se extiende más allá. Los viajeros que se atreven a cruzar este camino describen una atmósfera cargada de silencio y misterio, donde el viento parece susurrar los antiguos cantos de los monjes y la niebla se despliega como un velo que oculta los secretos de la montaña. Aún hoy, los peregrinos llegan a este punto para buscar una conexión con lo divino, convencidos de que al pisar la roca de Mana Paz se abre una puerta simbólica hacia lo infinito. El camino que serpentea a lo largo del volcán Cotopaxi, ubicado en la República del Ecuador, se sitúa directamente sobre la inestable zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta sinuosa vía de tierra representa un desafío impresionante para los aventureros, pues asciende hasta alcanzar una altitud de 4.600 metros, localizado en el mismo corazón de la imponente cordillera de los Andes. Quienes se aventuran por esta ruta deben atravesar una región caracterizada por temblores menores que se producen a diario, mientras un volcán casi perfectamente cónico permanece en constante vigilancia, siempre dispuesto a desencadenar deslizamientos de lodo destructivos sin previo aviso. El paisaje que rodea el camino resulta inquietantemente hermoso, con acantilados de un rojo profundo que se alzan junto a bloques de lava congelada que pesan varias toneladas, dispersos a lo largo del trayecto como si fueran bombas sin detonar. La tensión alcanza su punto máximo durante los recorridos en bicicleta de descenso, cuando los ciclistas, impulsados por la adrenalina, alcanzan una velocidad aproximada de 69 km por hora, deslizándose entre la niebla densa y el gravilla resbaladiza, con apenas un margen de error que pueda tolerar. Cuando la niebla finalmente se disipa, el lago que reposa a los pies de la montaña se revela como un espejo gigantesco, reflejando la magnífica silueta del pico que los habitantes locales a veces denominan la garganta de la luna. Superar el temor a los repentinos relámpagos que pueden cruzar el cielo, o al aire cada vez más delgado que dificulta la respiración, convierte esta travesía en un recordatorio profundo de la pequeñez del ser humano frente al poder crudo y primitivo de la naturaleza. El cono del Cotopaxi, uno de los volcanes más altos del mundo, vigila el camino. La altitud de 4.600 metros reduce la presión del oxígeno, provocando una sensación de falta de aliento que obliga a los aventureros a respirar de forma más profunda. La niebla densa a veces limita la visibilidad a pocos metros, y el crujido de la grava bajo las ruedas crea una banda sonora que acompaña cada descenso. Kahekili Highway, situada en los Estados Unidos, es reconocida como uno de los desafíos de conducción más estremecedores del Pacífico. Esta vía angosta, apenas 3 metros de ancho, carece por completo de barandillas de protección, de modo que cualquier deslizamiento mínimo puede arrojar el automóvil directamente al abismo que se abre bajo la calzada. El trazado se adhiere con tenacidad a los antiguos acantilados de lava, formados hace millones de años, cuyas superficies han sido modeladas por el viento incansable y la sal marina, que a lo largo de incontables siglos han tallado la roca en formas amenazadoras, dentadas y escarpadas. La crudeza del entorno alcanza su máximo nivel en los tramos situados cerca del nivel del mar, donde las olas del océano, capaces de alcanzar decenas de metros de altura, se estrellan con violencia y lanzan espuma blanca que cubre directamente el parabrisas de los vehículos que circulan por la carretera. Tras las lluvias tropicales, el panorama adquiere una cualidad casi surrealista.
Decenas de cascadas descienden desde la cima de la montaña y se precipitan sobre la superficie de la vía, creando cortinas de agua que, aunque de una belleza impresionante, resultan ligeramente inquietantes para el conductor. En medio de ese precipicio, los rebaños de cabras salvajes permanecen impasibles, equilibrándose sobre los acantilados verticales, mientras observan en silencio los automóviles temblorosos que pasan a sus pies. Toda esa ferocidad y majestuosidad encarnan plenamente el nombre de la carretera, en honor al rey Kahekili, el legendario rey del trueno, cuyo cuerpo estaba cubierto de tatuajes negros y que, según las crónicas locales, gobernó en tiempos pasados esta zona indómita, convirtiéndola en un símbolo de poder y de desafío contra la naturaleza. La Sets de Montvernier, en el corazón de Francia, recibe el apodo de Cordones de los Alpes, una denominación que evoca la delicada complejidad de esta carretera de montaña. La vía, considerada una obra maestra geométrica, parece desafiar las leyes de la física al abrazar con una precisión casi imposible la cara de piedra caliza que se alza casi verticalmente. En un plazo de apenas 11 meses, y recurriendo en gran medida a técnicas rudimentarias, los obreros lograron el milagro de apilar 17 curvas en herradura consecutivas, dentro de una longitud que apenas alcanza los 4 kilómetros. Esta hazaña, que combina belleza asombrosa y dificultad genuina, fue la razón por la cual la prestigiosa carrera del Tour de Francia se atrevió a incluir por primera vez este tramo en su ruta en el año 2015. Hoy los Sets de Montvernier no son meramente un camino que asciende hasta una altitud aproximada de 1.533 metros, sino que representan un símbolo perdurable de la voluntad humana que triunfa sobre una naturaleza majestuosa y a la vez implacable. Cada giro, cada pendiente, se erige como una cicatriz magnífica tallada directamente en la roca de la montaña, recordándonos que la determinación y el ingenio pueden esculpir rutas donde la propia tierra parece resistir el paso del hombre. Corniche Road, Francia. Esta carretera balcón se eleva a una altitud de casi 610 metros, una altura comparable a la de 2 torres Eiffel apiladas una sobre la otra. Para erigir esta obra maestra en forma de herradura, cientos de obreros tuvieron que suspenderse de cuerdas durante 37 largos años, tallando la roca únicamente con martillos y explosivos de dinamita. El recorrido en automóvil adquiere una cualidad casi espectral cuando los viajeros atraviesan túneles semiabiertos, donde la luz del sol se cuela a través de ventanales naturales en la piedra, iluminando el polvo que cubre la superficie de la vía. El verdadero temor, sin embargo, recae sobre los pasajeros, quienes a menudo perciben una sensación de ingravidez, como si flotaran sin apoyo, al mismo nivel que las aves rapaces que planean perezosamente sobre columnas térmicas ascendentes cercanas. Más allá de su belleza escénica, este terreno traicionero sirvió en el pasado como una fortaleza natural, ofreciendo refugio a combatientes de la resistencia durante los intensos años de la Segunda Guerra Mundial. Hoy los visitantes que se aventuran por este tramo pueden contemplar la inmensidad del paisaje, escuchando el eco de los golpes que una vez resonaron en la piedra y percibiendo la bruma que se levanta cuando el sol se oculta tras el horizonte. La ruta, aunque desafiante, sigue siendo un testimonio vivo de la tenacidad humana y de la capacidad de transformar la naturaleza más rígida en una obra de arte funcional. En los días de niebla, la carretera parece desaparecer entre las nubes, intensificando la sensación de vulnerabilidad y al mismo tiempo reforzando la conexión con los cielos. Million Dollar Highway, Estados Unidos. Detrás de su llamativo nombre, se oculta una antigua leyenda que afirma que los cimientos de la carretera fueron construidos a partir de escombros de roca impregnados con fragmentos de oro y plata que quedaron tras la fiebre minera que desapareció hace siglos. Situada en el estado de Colorado, la ruta atraviesa paisajes escarpados y desolados que parecen sacados de una novela de misterio, y cada curva revela la huella de la ambición humana. Los viajeros quedan asombrados por los costados de las montañas que parecen arder en un rojo intenso, como si sangraran, un fenómeno químico sorprendente producido cuando toneladas de mineral de hierro y azufre se oxidan lentamente bajo el cielo abierto. Un encanto mortal también se esconde en los hermosos arroyos turquesa que fluyen cerca, los cuales están en realidad altamente contaminados por ácidos tóxicos y metales pesados que se filtraron desde antiguas operaciones mineras.
La carretera serpentea al borde de un abismo de 305 metros de profundidad, sin barandillas que la protejan, mientras las ruedas del vehículo pasan junto a torres mineras en descomposición que se alzan solitarias, semejantes a esqueletos secos de una historia olvidada. En esa zona se contabilizan más de 100 rutas de avalancha identificadas, cada una capaz de arrastrar en un abrir y cerrar de ojos a toda forma de vida hacia las profundidades durante el invierno. Los conductores que se aventuran por este camino deben estar conscientes del riesgo constante, pues la naturaleza y la herencia minera conspiran para crear un escenario tan fascinante como letal. $1 Million Highway se erige como un testimonio brutal de la ambición humana, un recordatorio constante de que la senda hacia el tesoro supremo a menudo camina paralela a la puerta de la muerte. El camino Halsema, ubicado en el corazón de Filipinas, serpentea a lo largo de las incandescentes fallas tectónicas que conforman el cinturón de fuego del Pacífico, y se muestra al viajero como un asesino silencioso que se oculta bajo la aparente tranquilidad de un paraíso tropical. Este corredor vial lleva el nombre del ingeniero estadounidense que en 1922 dirigió por primera vez la obra de su construcción, y desde entonces ha sido la columna vertebral de una red de transporte indispensable. En la actualidad, la carretera se ha convertido en una arteria vital que soporta la inmensa responsabilidad de trasladar aproximadamente 80% de los vegetales que nutren a toda la población del país, convirtiéndose así en el principal canal de abastecimiento alimentario de la nación. A diferencia de los extensos y monótonos arrozales que predominan en otras regiones, las laderas montañosas que bordean el Halsema forman una colcha gigantesca, tejida con millones de terrazas de verduras de colores vivos, donde cada nivel de cultivo parece una pieza de un mosaico multicolor. Estas se entrelazan con bosques de pinos altísimos que se alzan como columnas, creando un contraste inesperado que recuerda, de forma extraña, a los paisajes fríos y nevados de Norteamérica, aunque aquí se encuentran bajo un cielo tropical. La combinación de colores brillantes y la majestuosidad de los pinos crea una atmósfera casi onírica que captura la atención de cualquier conductor. Los automovilistas que recorren este tramo quedan fácilmente hipnotizados por la belleza del entorno, y en cuestión de segundos pueden perder la noción del peligro que acecha a su lado en cada curva sinuosa. El abismo, tan cercano como una sombra permanente, se esconde justo al borde del camino, listo para aparecer en el instante en que la atención del conductor se desvía. La geología del terreno, compuesta principalmente de arcilla suelta, junto con las lluvias estacionales intensas que caen con frecuencia, convierten las caras de los acantilados en auténticas puertas trampa. Estas puertas trampa pueden abrirse sin previo aviso, sepultando de forma permanente extensiones enteras de la carretera en cualquier momento, transformando el paisaje en un escenario de incertidumbre constante. Los profundos cañones y abismos que se encuentran a lo largo de este trazado han servido, lamentablemente, como tumbas gélidas para innumerables viajes en autobús que terminaron en tragedia. Cada accidente ha añadido una página más a la crónica de desdichas que rodean al Halsema Highway, convirtiéndolo en una de las canciones más trágicas de supervivencia que resuena en toda la región, y recordando a todos los que transitan por él la fragilidad de la vida frente a la fuerza implacable de la naturaleza. A lo largo de los años, el Halsema Highway ha ganado una reputación legendaria entre los locales, quienes lo describen como una ruta donde la belleza y el peligro coexisten en una danza mortal, recordando a cada viajero que la naturaleza puede ser tan generosa como implacable. La ruta de alimentación de ganado, conocida como Canning Stock Route en Australia, fue en su momento la ruta histórica más larga del mundo, destinada al traslado de ganado vacuno, y hoy el recorrido a lo largo de ella se ha convertido esencialmente en una lucha por la supervivencia, en el ardiente corazón del continente australiano. La dureza de este trayecto se mide al atravesar exactamente 960 imponentes dunas de arena, lo que equivale aproximadamente a conducir sobre casi 1000 colinas consecutivas que se extienden a través de 3 grandes desiertos. Cada duna, de forma curva y silenciosa, se alza como una ola congelada de arena, obligando a los conductores a anticipar su cumbre sin visibilidad, mientras el motor ruge contra la resistencia del terreno. A lo largo del camino, se ocultan trampas mortales en los secos lagos de sal blancos, donde un lodo fangoso se esconde bajo la superficie
y está listo para engullir para siempre a un vehículo de 3 toneladas, sin ninguna posibilidad de recuperación. Los vehículos, aunque reforzados para soportar el peso y la abrasión del entorno, corren el riesgo de quedar atrapados irrevocablemente en el lodo traicionero de los lechos salinos. La vida aquí también amenaza de maneras más pequeñas. Miles de millones de moscas vuelan incansablemente en busca de humedad en los ojos de los viajeros, formando nubes invisibles que irritan la piel y distraen la atención. Además, manadas de camellos salvajes, adaptados a la escasez de agua, pueden volverse agresivas cuando sus fuentes se agotan, atacando los vehículos en una desesperada pugna por el recurso más vital. Para sobrevivir, la regla no escrita de la ruta establece que cada vehículo debe colocar una bandera de 3 metros en el parachoques delantero, el único señalamiento fiable que ayuda a los conductores a evitar colisiones frontales mortales al cruzar a gran velocidad dunas ciegas. La bandera, generalmente de colores vivos, ondea sobre el capó como un faro que advierte a los demás viajeros del peligro inminente. En conjunto, la ruta representa una prueba extrema de resistencia humana y mecánica, donde cada decisión puede significar la diferencia entre avanzar y quedar irremediablemente varado en el desolado paisaje australiano. Cat and Fiddle Road, en el Reino Unido, se extiende como un delicado hilo gris sobre la alfombra verde de un valle, ascendiendo a una altitud aproximada de 515 metros y se posiciona entre los pasos de montaña más espectaculares que se pueden encontrar en cualquier parte del territorio británico. En la cumbre conocida como Windy Summit, la emblemática posada local ha sido transformada en la destilería más alta del país, aprovechando el agua pura de manantial que brota desde lo profundo del corazón de la montaña. Los viajeros quedan sobrecogidos por una sucesión ininterrumpida de curvas en forma de horquilla, donde la vista de repente se disuelve entre pendientes emocionantes que alcanzan gradientes de hasta 12%. En los días especialmente claros, el aire fino de la montaña agudiza la panorámica tanto que las cordilleras lejanas pueden apreciarse a una distancia de hasta 80 kilómetros. No obstante, el encanto de este circuito natural lleva consigo estadísticas inquietantes, pues más del 70% de los accidentes graves registrados en este tramo involucran motocicletas de alta potencia. Antaño refugio silencioso para carreras clandestinas en la calle, hoy la carretera se erige como una verdadera sinfonía de velocidad, aventura y la salvaje belleza natural que la rodea. El recorrido serpentea a través de bosques de pinos centenarios y rocas cubiertas de musgo, ofreciendo una atmósfera que combina serenidad y tensión. Cada vuelta revela una nueva perspectiva, mientras el horizonte se fragmenta y vuelve a unirse, creando una sensación de movimiento perpetuo. La destilería, situada en lo más alto, no solo produce licor, sino que también conserva la tradición de utilizar exclusivamente el agua de manantial, garantizando una pureza que se refleja en cada gota. Los visitantes pueden percibir el aroma de la madera envejecida y el eco de los barriles mientras contemplan la inmensidad del paisaje. La combinación de la pendiente pronunciada y la curva cerrada obliga a los conductores a mantener una concentración absoluta, pues cualquier error puede desencadenar una caída abrupta. La reputación de la carretera como escenario de carreras clandestinas ha dejado huellas profundas en la memoria colectiva, convirtiéndose en una leyenda que atrae a los amantes de la adrenalina que buscan desafiar sus límites en un entorno tan imponente. El paso Changla, en la India, ofrece una sensación de conducir sobre el techo del mundo, a una altitud de aproximadamente 5.360 metros, donde las nubes flotan al nivel de los ojos, como si estuvieran completamente aisladas de la tierra que se extiende muy abajo. Incluso en medio de la temporada de verano más soleada, la carretera permanece atrapada entre paredes verticales de nieve eterna que se elevan hasta 3 metros de altura, formando un impresionante cañón de hielo blanco alrededor de cada curva. La carretera, estrecha y sinuosa, se aferra al borde de la montaña, ofreciendo vistas que quitan el aliento y, al mismo tiempo, exigen una concentración extrema del conductor. El viento, a veces, sopla con fuerza, levantando la nieve que cruje bajo los neumáticos, mientras el sol, aunque intenso, parece apenas calentar el aire rarefaccionado a esa altura. La dureza del paso se revela en sus mortales variaciones de temperatura. Al momento en que el sol se oculta, un frío repentino de alrededor de -25 grados Celsius
golpea casi al instante, congelando el aceite del motor en cuestión de minutos. Las sombras proyectadas por la nieve crean patrones que cambian con cada paso del sol, mientras la temperatura alterna entre el calor diurno y el frío nocturno, obligando a los vehículos a adaptarse constantemente. La superficie de la vía también constituye una trampa de corrientes de hielo que se funden, con temperaturas cercanas a 0 grados Celsius, agua que fluye rápidamente y que durante la noche se solidifica en una roca dura, o bajo el calor del día, arrastra a los vehículos. Este es el portal obligatorio que los viajeros deben atravesar si desean llegar al paraíso que se encuentra más allá, representado por el famoso lago de agua salada que yace al otro lado de la frontera, a lo lejos. La carretera Kabale-Kisoro, situada en Uganda, se asemeja a una enorme serpiente negra que se desliza silenciosa entre los valles, trazando su camino de asfalto sobre el profundo telón verde de la vasta región forestal del este de África. Reconocida como una de las rutas menos rectas del continente, sus innumerables curvas en forma de horquilla obligan a los conductores a girar constantemente, corrigiendo su trayectoria aproximadamente cada 5 segundos para evitar caer en el abismo que se abre a ambos lados. Esta majestuosa y a la vez peligrosa belleza impresionó tanto al entonces primer ministro Winston Churchill, que maravillado la describió como la Suiza de África. Entre ese paisaje impresionante persiste el caos cotidiano. Motocicletas atraviesan las curvas a velocidades vertiginosas, transportando cargas tan improbables como refrigeradores o incluso ataúdes, sujetados de forma precaria a los bastidores de los vehículos. Cada giro revela un nuevo desafío, mientras el motor ruge y la niebla se levanta del suelo húmedo, creando una atmósfera de misterio que envuelve a todo aquel que se aventura por este tramo legendario. El paso Mapileng, situado en Vietnam, lleva un nombre que literalmente significa nariz de caballo, y no es casualidad que su denominación refleje la peligrosidad extrema de su inclinación. Tan traicionera es la pendiente que incluso los animales de carga más resistentes, acostumbrados a atravesar terrenos difíciles, llegaban a agotarse por completo y colapsar a lo largo de la ruta. Elevándose sobre densos bosques verdes, el entorno circundante se transforma en una auténtica llanura desértica compuesta por miles de millones de picos de piedra caliza afilados y escarpados, que se alzan verticalmente como afiladas agujas de frío hormigón, apuntando sin tregua hacia el cielo. Al pie del paso se abre un cañón fracturado cuya profundidad alcanza casi 914 metros, una cicatriz geológica monumental que fue tallada en la corteza terrestre hace cientos de millones de años, testimonio silencioso de procesos tectónicos que modelaron la región. En el fondo de esa profunda hendidura corre un río cuyo color se tiñe de un extraño tono verde esmeralda. Esa tonalidad surge de una mezcla singular de algas de agua dulce y sales de calcio disueltas a partir de los antiguos acantilados de piedra caliza que se elevan a ambos lados del cauce. La dureza del paso se intensifica cada vez que las ráfagas de viento quedan comprimidas dentro del estrecho cañón, generando corrientes de aire tan potentes que pueden levantar la ropa de los viajeros y empujarlos peligrosamente hacia el abismo profundo que se extiende bajo sus pies. Es precisamente esa combinación de belleza espinosa y atmósfera inquietante la que ha otorgado a Mapileng la reputación de rey sin corona, dominando a todos los demás pasos montañosos majestuosos que se pueden encontrar en cualquier rincón de Vietnam. Moki Dugway, en los Estados Unidos, se presenta como una peligrosa cresta tallada en acantilados de arenisca, que datan de aproximadamente 300 millones de años. Esta vía, cuya forma serpenteante parece flotar sobre el desierto, constituye un desafío psicológico extremo para cualquiera que se atreva a transitarla. La carretera fue construida en la década de 1950 y, con una longitud de alrededor de 4,8 kilómetros, sirvió originalmente como un camino estratégico secreto destinado al transporte de mineral de uranio para apoyar el programa nuclear estadounidense durante la Guerra Fría. El mineral descendía desde la cumbre de la meseta bajo estricta vigilancia armada, lo que añadía una capa de confidencialidad y riesgo a la operación. Con una inclinación aterradora de 11%, esta ruta se destaca como una de las más empinadas del país. Debido a los abruptos y pronunciados giros, se prohibió expresamente el paso de remolques que superen 8,5 metros de longitud, pues los virajes son tan agudos
que cualquier vehículo de mayores dimensiones resultaría incapaz de maniobrar sin colapsar la calzada. La tensión alcanza su punto máximo al descender, cuando la parte delantera del automóvil se dirige directamente hacia el abismo azul profundo, creando una ilusión vertiginosa como si el vehículo estuviera a punto de desprenderse del borde del precipicio antes de que el conductor logre volver a encaminarlo sobre la grava. Al caer la tarde, la sombra de la gigantesca meseta se extiende sobre el suelo desértico, generando una vasta zona oscura en el valle que contrasta de manera dramática con la brillante luz dorada que sigue iluminando la cima. Este juego de luces y sombras resalta la soledad del entorno y la crudeza del paisaje. Superar los límites del miedo en Mokidagway no es solo una hazaña de supervivencia. Es una epopeya heroica que narra la conquista humana sobre una naturaleza salvaje e indiferente, convirtiendo este antiguo sendero de suministro militar en un símbolo perdurable de valentía y determinación frente a los desafíos más extremos que la Tierra puede ofrecer. Black Bear Pass, en los Estados Unidos, comenzó como un simple sendero tallado para las mulas que transportaban mineral de oro durante el siglo XIX. Hoy, esa misma ruta se ha transformado en una prueba mortal reservada exclusivamente a los vehículos 4x4 más modernos y capaces. Tallada directamente en una frágil capa de roca lutosa, la superficie del camino parece estar al borde de desintegrarse bajo el peso de cada rueda que la atraviesa, aguardando pacientemente para engullir a los audaces y lanzarlos al abismo que se abre bajo sus pies. En la sección más famosa, conocida como el Paso de la Escalera, el vehículo se inclina hasta 25 grados hacia el borde del acantilado, un punto donde el más mínimo cambio en la gravedad puede provocar una volcada irreversible, sin ninguna oportunidad de corrección. El temor se intensifica aún más cuando los conductores deben arrastrarse sobre la cima de una tascada de 111 metros de altura, donde el agua helada y furiosa forma un musgo resbaladizo mortal justo en el borde de los neumáticos. El recuerdo trágico de una Jeep que fue aplastada en el año 2020 todavía ronda el lugar, sirviendo como una lección sombría que recuerda que un freno de mano averiado en una pendiente pronunciada suele cobrarse con una vida humana. Solo al superar esta tumba de la arrogancia, el conductor puede aspirar a obtener el título más prestigioso y duramente ganado del mundo profesional del todoterreno, una graduación que solo los verdaderos maestros de la off-road pueden ostentar. Khardungla, en la India, se jacta de una altitud registrada de hasta 5.602 metros, y a menudo es comparada con el techo del mundo automovilístico, poniendo a prueba cada límite de la supervivencia humana. Un brutal paradoja geográfica se manifiesta aquí. La nieve cubre todo el paisaje, mientras el aire permanece tan seco como cualquier desierto, provocando que la piel de los visitantes se agriete dolorosamente por una deshidratación severa. El entorno conserva tonalidades mortales de blanco y gris parduzco, una monotonía tan intensa que puede causar ceguera permanente por reflejo de la nieve a cualquiera que sea imprudente y viaje sin gafas de sol protectoras. Desde la altura del paso, la carretera serpentea como una larga porción de intestino suspendida sobre el abismo, y se advierte enérgicamente a los viajeros que no deben permanecer detenidos más de 20 minutos seguidos, pues el riesgo de una hinchazón cerebral fatal por la altitud es inminente. Pocos viajeros saben que esta arteria se mantiene operativa durante todo el año, exclusivamente para que las fuerzas militares transporten armamento al campo de batalla más alto del planeta, un lugar donde el frío amargo acaba con más soldados que las balas. En medio de esa tierra feroz e implacable, millones de coloridas banderas de oración ondean de forma constante en el viento, llevando plegarias por la liberación de las almas que perecieron aquí hacia reinos lejanos. A pesar de la hostilidad, las banderas continúan vibrando, testimonio silencioso de la fe que persiste en medio del hielo.